Como estudiante de odontología en la Universidad José Antonio Páez, cursante de la materia Medicina Interna en la sección 10403, explicaré la hepatitis viral aguda y conjunto a ello el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Quién les habla? María José Rengifo. La virología y la etiología de la misma. La hepatitis aguda de etiología viral abarca desde una enfermedad asintomática hasta una insuficiencia hepática fulminante. Esta se divide en 4 estadios clínicos: el periodo de incubación, la fase preictérica, fase ictérica y periodo de convalencia. Aunque no siempre se cumplen todas estas fases, no es irrelevante mencionarlas. Durante el periodo de incubación, los pacientes permanecen asintomáticos. La fase de máxima infectividad tiene lugar durante los últimos días y permanecen o son asintomáticos en donde el periodo de incubación y los primeros días de sintomatología aguda. Se conocen muchos virus capaces de infectar el hígado e inducir un síndrome similar a la hepatitis. Para ello ocurre en un contexto de una patología más generalizada, como por ejemplo el virus Spain o el herpes simple. Algunos agentes infecciosos no virales también pueden causar inflamación o inflamación hepática. Infecciones bacterianas como la neumonía neumocócica. Ahora bien, tenemos la hepatitis viral aguda de tipo A, de tipo B, de tipo C y también de tipo D y E. Yo por mi parte decidí dividir esto en un cuadro comparativo para así poder demostrar cuál es la diferencia entre cada una de estas virulencias. En cuanto a la hepatitis A, tenemos que su reservorio es el hombre y en muy raras ocasiones en chimpancés en cautiverio. El mecanismo de transmisión es de una manera a otra por vía fetal u oral. Se han notificado casos por transfusión también de sangre de un donante de sangre en el periodo de incubación. La transmisión sexual puede ocurrir entre personas cuyas prácticas sexuales incluyen el contacto bucal o anal. El periodo de transmisibilidad se define como la infectividad máxima que ocurre durante la segunda mitad del periodo de incubación y continúa algunos días después de la interictia o durante la actividad máxima de aminotransferasas. El periodo de incubación dura un aproximado de 15 a 45 días y su susceptibilidad es general a la inmunidad posiblemente durante toda la vida. En cuanto a la hepatitis B, tenemos que su reservorio de igual manera es el hombre. Este también es de tipo de mecanismo de transmisión. En la transmisión parental, en este caso la hepatitis post-transfuncional puede ser en adictos a drogas por vía parental, hemodiálisis y también a través de trasplantes renales. El periodo de incubación es un aproximado de 30 a 180 días. La susceptibilidad de igual manera es general. Ahora bien, la hepatitis tipo C. El reservorio es el hombre. El mecanismo de transmisión es similar a la hepatitis viral tipo B. La transmisión perinatal y sexual es común, pero puede ocurrir cuando los niveles circulantes del VHC son altos, especialmente en individuos inmunodeprimidos. En este caso, aún no se podría decir que aún no se disponen de datos suficientes para verificar la tasa de transmisión. El periodo de incubación es un aproximado de 21 a 140 días y la susceptibilidad es de igual manera general. La hepatitis D. En este caso el reservorio de igual manera es el hombre. Es endémico en los países del Mediterráneo y otras regiones también.
El mecanismo de transmisión es similar a la del VHV. El periodo de incubación dura un aproximado de 21 a 140 días. Y su susceptibilidad es general. La hepatitis E. En esta, su reservorio se observa principalmente en adultos jóvenes. Es similar al descrito en la infección por VHA. El periodo de transmisibilidad no hay, en este caso, evolución a formas crónicas y no se han reportado casos de cirrosis. El periodo de incubación es un aproximado de 15 a 60 días y su susceptibilidad es general. Ahora bien, un paciente hepático. El término hepático se aplica a muchas enfermedades que impiden que el hígado funcione o evitan que trabaje bien. Este tipo de enfermedad, como la hepatitis viral aguda, que debe ser altamente vigilada de manera clínica y paraclínica, debe cuidarse de manera minuciosa la dieta y los medicamentos suministrados en pacientes de dicha patología. Hay que recalcar que los pacientes con hepatitis viral aguda pueden estar asintomáticos durante el proceso. Hay una cualidad que se le denomina grupos de riesgo. Estos son trabajadores sanitarios internos de centros psiquiátricos y prisiones. También necesitan de una vacunación de 3 dosis de inmunidad de 7 años que le van a permitir a ellos no adquirir este contagio. En cuanto a las manifestaciones clínicas o principales síntomas, podemos decir que cuando hablamos de hepatitis aguda, estamos haciendo referencia temporal de una inflamación aguda que ocurre en la parenquima hepática y que puede corresponder a una variedad de etiologías. Indudablemente, al igual que las hepatitis crónicas de etiología viral, es la más frecuente, haciendo referencia a los virus de la hepatitis. Todos estos son agentes potenciales de hepatitis aguda. Los primeros síntomas son inespecíficos. Entre ellos podemos encontrar el malestar general, la anorexia, náuseas, vómitos y dolor de tipo gravitativo en el hipocondrio derecho. Estos síntomas pertenecen a la fase preictérica y generalmente duran entre 3 a 10 días. Luego de la enfermedad o luego que la enfermedad ingresa en la fase ictericia, señalada por la instalación de la ictérica o la ictericia, acompañándose de grandes o grados variables con la ecoloria, en este caso, la ictericia se observa en un 20 o un 50% de los casos de todas las hepatitis. En aquellos casos en los que no se observa ictericia, igual se ven alteraciones funcionales en enciogramas hepáticos y vulnerablemente en un aumento de la bilirrubina. Estas manifestaciones clínicas, pero en general, como ya fue mencionada, la infección aguda tiende a desarrollarse en fases predecibles, entre las que podemos destacar el periodo de incubación, como ya lo había bien mencionado, la fase de preictérica, la fase ictérica y la fase de recuperación. Ahora bien, los hallazgos de laboratorio. A nivel de laboratorio general, los rasgos distintos o distintivos de la hepatitis aguda es el notable aumento de las aminotransferasas hepáticas.
transaminasa glutamínica y también la alanina aminotransferasa. Estas se elevan hasta valores de 8 veces superiores al valor normal en el momento que se instala la ictericia. Los niveles de AST y ALT comienzan a elevarse durante la última fase del periodo de incubación. Continúan aumentando durante la fase preictérica y alcanzan un tipo o un pico en un estadio temprano de la fase ictérica. La fosfatasa alquinala, al igual que la LDH, se encuentra levemente aumentada y los niveles de bilirrubina se encuentran irrelevantemente elevados sin alterar la relación entre ambas. El aumento de las transaminasas es en general muy importante en aquellas hepatitis severas. En el caso de la hepatitis fulminante puede suceder que las transaminasas estén frecuentes o a su vez disminuidas. Esto no nos debe confundir y en presencia del contexto clínico de una hepatitis funcional, esto nos habla de la extensión y gravedad de la lesión hepática. En cuanto al tratamiento médico e la interconsulta. El tratamiento médico para la hepatitis A no existe en este caso un tipo de tratamiento específico. El cuerpo tratará de eliminar el virus de la enfermedad, en este caso solo. En la mayoría de los casos de la hepatitis A, el hígado se cura antes de los 6 meses y no presenta daños duraderos. El tratamiento de la hepatitis A se suele centrar en que te sientas, o que el paciente en este caso se sienta cómodo, y en controlar los signos y síntomas. Podría ser necesario hacer lo siguiente también. En este caso, descansar, controlar las náuseas, evitar el alcohol y tomar medicamentos con cuidado. En la interconsulta, referido al estado actual de la enfermedad, se presentan posibles alteraciones secundarias a hepatotapia. Como las consultas pueden ser breves y suele haber mucho por hablar, es aconsejable ir bien preparado. Hay que tener en cuenta las restricciones previas a la consulta. Anotar información personal más importante, hacer una lista de los medicamentos, escribir preguntas para hacer al médico y considerar pedirle a un familiar o un amigo de confianza que te acompañe. El protocolo a seguir. Esto es un manejo odontológico que él mismo tendrá que realizar para seguir una serie de reglas. En cuanto a pacientes con hepatitis activa, ningún tratamiento dental que no sea de urgencia debe realizarse en un paciente con hepatitis activa. Según la American Club, estos pacientes son clasificados con ASA4, pacientes con enfermedad sistemática grave no controlada que requieran tratamiento médico de forma inminente. Estos presentan peligro de su vida. Si se trata de una urgencia, el tratamiento debe llevarse a cabo dentro de un gabinete agilado y siguiendo un estricto cumplimiento de las normas y precauciones de seguridad para evitar el contagio. Si es necesario realizar cualquier intervención quirúrgica, se debe solicitar pruebas para valorar las posibles alteraciones de la coagulación. En caso de pacientes con hepatitis activa con difusión hepática acusada, será necesario llevar a cabo la profilaxis antibiótica si se va a realizar un procedimiento con alto riesgo de infección. Se debe tener en cuenta que el odontólogo ha de referir siempre y totalmente a un paciente que tenga hepatitis aguda para su diagnóstico y tratamiento médico. En
pacientes con hepatitis o con historia hepática, la mayoría de los portadores de hepatitis no saben que han sido o han padecido de esta enfermedad. Esto se debe a que muchas veces cursa de forma asintomática y anictérica. Por lo tanto, el único método de protección contra una posible infección asociada a personas con hepatitis no diagnosticada con otras enfermedades infecciosas no detectadas es adoptar un estricto programa de asepsia clínica para todos los pacientes. En el caso de pacientes con signos o síntomas de hepatitis, cualquier paciente que tenga signos o síntomas sugestivos de hepatitis no debe recibir tratamiento dental. Eso es totalmente declinado y es importante que debe ser referido inmediatamente a un médico. Si se necesita llevar a cabo una intervención de urgencia, se deben tomar extremas medidas en todo momento en el caso de anticontagio. Al tratarse, por tanto, de pacientes con muy posible hepatitis activa no controlada sin tener alguna clasificación como la ACA4. El manejo del odontólogo. Es importante realizar tratamientos dentales solo cuando sea absolutamente necesario. En este caso entra la interconsulta con su especialista, establecer también el plan de tratamiento dental considerado el grado de alteración de la función hepática. En caso de que requerir tratamiento fluentes, realizar pruebas de coagulación previas. En un tercer punto, según los datos del laboratorio y tratamiento a realizar, considerar la posibilidad de utilizar hemostáticos tópicos. Reducir el uso o ajustar la dosis de fármacos de metabolismo hepático y cumplir estrictamente las recomendaciones de protección universal, los métodos de barrera, esterilización, desinfección correcta. El riesgo del odontólogo. Ahora bien, ¿cuáles serán estos tipos de riesgos? En la práctica clínica, los profesionales de la odontología están expuestos a una amplia variedad de microorganismos capaces de causar enfermedad. El uso de instrumentos punzantes o cortantes en el contacto con fluidos orgánicos potencialmente contaminados conllevan, como en otras especialidades médicas y quirúrgicas, un riesgo de transmisión de infecciones al personal clínico y al paciente. Cuando se compara la incidencia de ciertas enfermedades infecciosas, se observa que es mayor en los odontólogos que en el resto de la población. Y hay casos documentados de transmisión de estas enfermedades en el ámbito dental. La mayoría de estos microorganismos transmisibles son virus y en menor medida las bacterias. Algunos motivan infecciones leves como el resfriado común y otras pueden originar cuadros clínicos tan graves como el SIDA. En el caso de una hepatitis viral aguda es necesario tener cautela debido al alto potencial infeccioso, por lo que el manejo sintomático de urgencias odontológicas estará indicado en lugar del tratamiento típico. La determinación del estado del portador crónico es fundamental para practicar clínica dental. Además, debe considerarse que la situación o la disfunción hepática, cualquiera que sea de origen, puede llevar a eventos hemorrágicos espontáneos y provocados. Las complicaciones en el consulta. La única complicación oral asociada a la hepatitis es la posibilidad de hemorragias en los casos de la lesión hepática importante. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de cirugía debe comprobarse el tiempo de protombina
para asegurarse de que es inferior a 2 veces de lo normal. Si fuera superior a 28 segundos, existe la posibilidad de hemorragia postoperatoria. En este caso deben evitarse procedimientos quirúrgicos extensos. Si se requiere cirugía, hay que comentar que con el médico la posibilidad de administrar una inyección de vitamina K, que normalmente corregiría el problema. También se aconseja o es aconsejable controlar el tiempo de hemorragia para comprobar la función plaquetaria, ya que la lesión hepática puede producir una reducción del reencuentro plaquetario. En el tiempo de hemorragia debe ser inferior a 7 minutos. Los valores que excedan de 20 minutos pueden necesitar reposición plaquetaria previa a la cirugía y debe comentarse con un médico o con el médico del paciente. Ahora sí, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta enfermedad del sistema inmunitario causada por la infección de VIH, este virus destruye los linfocitos, es decir, las células, las TCD4 del sistema inmunitario y del cuerpo. En este caso deja al cuerpo vulnerable a varias infecciones y clases de cáncer potencialmente mortales. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA, es la etapa más avanzada de la infección por el VIH. Para que se le emita un diagnóstico de SIDA, una persona con el VIH debe tener una afección característica del SIDA o un reencuentro de linfocitos CD4 inferior a 200. En cuanto a la etiología y la etopatogenia, decimos que el VIH es un lentivirus del grupo de los retrovirus con tipo VIH1. Estos virus tienen afinidad por las células que poseen el receptor CD4. Su etopatogenia, una vez producida la infección, el VIH ingresa en células con los receptores CD4 en su superficie. La infección primaria por VIH se produce elevada viremia. Esta reducción transitoria del cuerpo de linfocitos CD4 en sangre periférica y en un porcentaje de 40 a 90% de los casos sintomáticos de la enfermedad retroviral aguda. La infección crónica se caracteriza por una actividad inmunológica persistente y una reducción gradual del reencuentro de linfocitos CD4. Durante muchos años, la infección tiene un curso clínico asintomático, aunque la replicación de VIH continúa en órganos linfocitos periféricos y produce una disminución continua del reencuentro de linfocitos CD4 que produce un deterioro inmunológico que facilita la aparición de enfermedades oportunistas. Las formas de transmisión. Para no extendernos mucho, hay que nombrar las más elevadas de nivel. El VIH es transportado en el semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche materna. El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o heridas en la piel y a través de las membranas mucosas. También se puede contraer VIH por tener sexo vaginal o anal, compartir agujas o jeringas para drogarse, ser punzado con agujas que contengan el virus o el VIH, por secreciones vaginales con VIH, y puede ser transmitido durante el embarazo a los fetos o a los bebés. La historia clínica, el odontólogo tiene que actuar con principios de ética. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, es la responsabilidad de llenar o de diligenciar una historia clínica completa sobre todo lo que en parte
da como antecedentes médicos. Esto es por 3 razones, por lo que implica los antecedentes en la intervención odontológica, por el cuidado del paciente y por el cuidado como profesional. En pacientes con VIH es importante la información detallada, si se sabe con anterioridad del diagnóstico y si no, se debe realizar una serie de preguntas y no hacerlo apresuradamente, sobre todo cuando se llega a la parte de antecedentes médicos, tanto en pacientes con VIH como en pacientes con otras enfermedades base. Su diagnóstico, el paciente tiene que dar un consentimiento para someterse a pruebas diagnósticas y tiene derecho a que se realicen de forma anónima, independientemente del centro en que se realiza el examen. La consulta con un especialista es de igual manera obligatoria. Y las pruebas de VIH en Chile, esto es un comentario base, deben ser solicitadas con consejería y consentimiento firmado. En cuanto a las pruebas serológicas, tenemos la de ELISA. Se caracteriza por una sensibilidad cercana al 100% y una buena especificidad del 99.5%, que aún es superior a la de las pruebas repetidas e inferior a la de las confirmatorias. La especificidad depende de la calidad del antígeno que contiene la prueba, que es competentemente que define su generación. Hoy solo son aceptables las ELISAs de tercera y cuarta generación. La de West-Blom. Esta es una prueba altamente específica, pero por su alto costo, se emplea básicamente para corroborar los resultados indeterminados de la IFI. Sus criterios de interpretación no se han unificado entre la OMS. La Cruz Roja también participa en esto. El resultado positivo confirma definitivamente la infección por el VIH. El negativo, la descarta. Los resultados determinados pueden ocurrir en las fases tempranas o estadios avanzados de la infección con deterioro inmunológico grave. En los recién nacidos de madre VIH positiva, en suero hemolizado y que contienen el factor reumatoide o niveles de alto de virulencia. Ahora tenemos la interconsulta. Para asegurarse de la condición del paciente o la condición inmunológica, se debe asistir a una consulta previa con un infectólogo o, en su defecto, o un médico internista. El control de laboratorio se realiza o se debe solicitar pruebas de laboratorio para determinar el estatus del paciente. En esta podremos arrojar o podemos confirmar el estatus del VIH con una segunda ELISA o con una prueba ELISA o una prueba de confirmación West-Blom. También se debe solicitar carga viral plasmática de VIH, reencuentro absoluto y relativo de CD4, hemograma completo, enzimas hepáticas, glucemia, urea, creatinina, colesterol, total HDL, LDL y triglicéridos. También se debe solicitar la BRL, el HB, el HAB, el HBS y las pruebas de orina. Esto es para descartar infecciones de transmisión sexual, evaluación de riesgo cardiovascular, incluyendo tabaquismo, dieta habitual y peso, determinar riesgos cardiovasculares con score de Friedman, solicitar PAP cervical. Esto debe realizarse cada 6 a 12 meses, evaluar condición social y psicológica y administrar vacunas correspondientes. De esta manera también solicitar el PPD.
El protocolo a seguir por el odontólogo. Las acciones de promoción de la salud son las de mayor importancia, colocándolas en primer orden. La persona que vive con VIH-Sida debe cumplir o recibir una cobertura de protección obligatoria para la aplicación semestral de soluciones tópicas a base de fluoruros. La aplicación de sellantes de fosas y fisuras para personas que viven con VIH es imperativa, debido a que por este medio se reduce aún más la posibilidad de que deban practicársele tratamientos invasivos, en muchos casos evitables. Desde el punto de vista de los abordajes invasivos, el tratamiento periodontal ocupa el primer orden y le siguen los tratamientos restauradores. Los tratamientos citados pueden ser aplicados en cualquier establecimiento de atención clínica. También tenemos el tratamiento de mantenimiento y control periodontal. Es uno de los de mayor relevancia por facilitar la observación, el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del mismo, y también de otros factores de riesgo. El tratamiento periodontal debe ser enfocado al control de los factores de riesgo de infección y al mantenimiento de los tejidos de soporte. En el caso de tratamiento de mayor complejidad como cirugías, estas deben de realizarse con instrumentos manuales que no requieran electricidad. En lo relativo con el tratamiento restaurador, la aplicación de biomateriales no registra datos de incompatibilidad con ninguno de los que acabo de comentar, siendo los ionómeros de vidrio los materiales de elección preferidos. El hecho de que la persona sea VIH no contraindica los tratamientos de endodoncia, prótesis y ortodoncia. Estos procedimientos de ortodoncia y otros tipos quirúrgicos deben realizarse de forma similar que en las personas de VIH negativa, por lo cual el manejo de los efectos inflamatorios postquirúrgicos deben tenerse presentes por estar relacionados con un mayor riesgo de infección. Desde la perspectiva de las complicaciones postquirúrgicas comparadas entre personas seropositivas y seronegativas, no existe evidencia de resultados diferentes entre la misma. Si la persona está experimentando un periodo de neurotropina, debe suministrársele un antibiótico de terapia antes y después de la cirugía. El riesgo odontológico. En consenso universal, el odontólogo y sus pacientes son considerados personal de alto riesgo y para contraer infecciones. Por ello es importante realizar una exposición parental, entre los que entra el percutáneo, el contacto de mucosa, el contacto con piel no intacta. ¿A qué me refiero con percutáneo? Esto se refiere al pinchazo con aguja o penetración de cualquier instrumento, como por ejemplo el bisturí. El contacto con mucosa es la salpicadura de sangre u otro fluido, y el contacto de piel no intacta en los casos donde exista pérdida de continuidad, bien sea por presentar heridas o laceraciones. También tenemos la exposición cutánea. En este caso es el contacto de piel intacta. El contagio en accidente laboral se establece solo si hay 1. Contacto directo con sangre o secreciones de un paciente portador de enfermedad infecciosa, y 2. Contacto indirecto con instrumentos odontológicos o equipos con superficies ambientales contaminadas. Ahora bien, las complicaciones en las consultas, hay pocos datos científicos que apoyan el uso rutinario de la profilaxis con antibióticos después de la cirugía oral en pacientes con enfermedad de VIH. El consenso de los participantes del grupo de trabajo de análisis dental para el cuidado del SIDA a principios del manejo dental para el paciente dental infectado por VIH es que la decisión clínica para realizar una terapia de antibióticos debe realizarse individualmente, caso por caso. En este momento
no existe un apoyo alguno en la literatura para basar la decisión exclusivamente en un bajo cutáneo de célula CD4. Sin embargo, dado que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos orales son invasivos, los pacientes que contienen células CD4 menores a 100 deben evaluarse para neutropenia. Si en el conteo de neutrófilos está por debajo de 500, los pacientes deben recibir antibióticos preoperatorios y postoperatoriamente. En los medicamentos preventivos, en la actualidad, se podría decir que en este momento de la historia existen más herramientas que nunca para prevenir el VIH. Además de limitar la cantidad de parejas sexuales, no compartir ninguna jeringa y usar condones de la manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales. También pudiera aprovechar los medicamentos más nuevos como la profilaxis preexposición y esto es una píldora que tomas una vez a la semana para prevenir el VIH. La profilaxis poxección, que es una serie de píldoras que se empieza a tomar para reducir la posibilidad de contagio de VIH luego de la exposición al mismo. Y la PAP es solo para emergencias. Esta no reemplaza el uso de condones. Esto sería todo. Y es importante recalcar que usemos protección para evitar enfermedades de transmisión sexual. Tu salud es tu vida.